News, escuchando las posiciones de las bancadas políticas en el Senado mexicano. En esta oportunidad quiero dar la bienvenida a Citlali Hernández. Ella es senadora y secretaria general del partido Morena, para escuchar la visión desde el oficialismo de lo que representa esta ley aprobada el día de ayer. Muy buenas tardes, Citlali, gracias por estar con nosotros. Quisiéramos tu primera impresión sobre cuál es el propósito de esta reforma que ha sido duramente criticada por la oposición. ¿Cuál es el espíritu de la ley? ¿Qué es lo que persiguen ustedes? Bueno, pues primero saludarte a ti y al auditorio, mandar un saludo a Ecuador y a quienes nos ven y escuchan. Pues mira, en realidad tenemos en México una triste oposición. Todo lo que planteemos se oponen y han construido narrativas de mentiras para justificar su oposición. ¿Cuál es la esencia y el espíritu de esta reforma? Que es una reforma a leyes secundarias, porque habíamos planteado originalmente una reforma constitucional y al no contar con los votos de la oposición, no tenemos condiciones de aprobarla. La esencia es, primero, algo muy claro: las democracias no son perfectas, son perfectibles. En México el sistema político electoral es un sistema incipiente. En tan solo 50 años hemos tenido por lo menos 3 fraudes electorales, es decir, no es derivado de la nada el planteamiento de que podemos mejorar el Instituto Nacional Electoral, el sistema democrático. Hemos en tan solo en los últimos años, digamos, estamos en una etapa de transformación en nuestro país, después de 70 años del mismo partido, gobernando y manteniendo mayorías el PRI, de una transición falsa, porque gobernó el PAN diciendo que eran distintos al PRI, y hoy que gobernamos y que se ha debilitado la fuerza de los partidos de oposición, han optado por quitarse la máscara y caminar juntos PRI y PAN. La esencia es que creemos que la clase política y el sistema político mexicano se fue construyendo bajo una lógica de privilegios, de altos sueldos. Se construyó una élite, digamos, en los organismos llamados autónomos, en el Instituto Electoral, ligados a la clase política, en una lógica de cuotas y cuates. Nosotros lo que creemos es que la democracia tiene que ser cada día más democrática, que los consejeros del INE, que es el Instituto Nacional Electoral, se alineen a la medida de austeridad, que es una ley que aprobamos hace 4 años, que nadie puede ganar más que el presidente, después de que el propio presidente se ha reducido su salario. Queremos hacer un organismo electoral mucho más austero, pero eficiente. Ahora, es falso ¿es solamente se trata de austeridad? Porque uno de los argumentos que han presentado desde la oposición es que se concentrarían responsabilidades bajo una persona que tendría una capacidad de influencia en el proceso electoral, que ha sido justamente una de las críticas que ha presentado otros partidos, la concentración de responsabilidades en un solo funcionario. No, es falso. A ver, el Instituto Nacional Electoral tiene un consejo de 11 integrantes que fue conformado así para repartirse cuotas entre todos los partidos, y eso no es un secreto en México. Lo que creemos es que no necesitas 11 consejeros para tomar decisiones, se reduce a menos consejeros, pero no lo deja en una persona. Es decir, es ilógico que una persona tome una decisión en cualquier institución. Se reduce a 5 consejeros, que me parece que es funcional. Es falso, dicen que queremos atraer la organización de las elecciones al gobierno federal. Es una falacia. El Instituto Nacional Electoral no se trastoca, es decir, no le quitamos la facultad de ser quien organice las elecciones, quien esté a cargo de el preconteo de los votos, quien emita la credencial del elector, porque han estado diciendo que la credencial de elector pasará a control del Estado. Eso es totalmente falso. Lo que nosotros estamos planteando en ese caso, por ejemplo, es le sale muy costoso al Estado mexicano rentar en cada entidad de la República. Somos 32 entidades, y en cada distrito federal, tenemos 300 distritos federales en el país, y además en cada junta local, que son igual cientos de juntas locales, tener un módulo que rente el Instituto Nacional Electoral
para emitir y entregar credenciales de elector. Creemos que puede estar este módulo en algún órgano de gobierno, no sé, en un palacio municipal, en algún espacio donde ya es, digamos, propiedad del municipio o del estado y donde no se tenga que gastar. ¿Qué decir a la oposición al respecto del argumento del manejo del padrón electoral, sobre todo de los mexicanos en el extranjero, que son un número bastante importante? Bueno, ellos sostienen que queremos pasar ese control a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es falso, lo que estamos planteando es que la emisión de credenciales de elector en cuanto a verificar la documentación oficial, que puede ser una credencial consular o un pasaporte, pues por supuesto tenga la coordinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque hoy, digamos, en México es un reclamo que pues muchos migrantes no pueden votar porque han hecho su vida fuera de México y lo que tienen como identificación oficial es un pasaporte, una matrícula consular, y no ha sido validada como un documento oficial para tramitar la credencial de elector. Lo que nosotros creemos es que quien emite estos documentos, pues es la Secretaría de Relaciones Exteriores, pueda validar, digamos, el pasaporte, la matrícula consular como un elemento para poder tramitar la credencial de elector, que sigue en manos del Instituto Nacional Electoral, así como el padrón. El padrón sigue siendo una de las facultades que estén en administración del Instituto Nacional Electoral. Cualquiera que observe la reforma que hemos aprobado podrá darse cuenta que este tipo de falacias no existen y no tienen sustento en alguna modificación de algún artículo, de alguna ley que hable del funcionamiento o de las funciones específicas del órgano electoral. Pero además dicen otra falacia, dicen que estamos haciendo esta reforma porque queremos robarnos las elecciones del 2024. Te comparto a ti y al auditorio que Morena ha sido un partido que ha crecido muchísimo. En 2018 ganamos la presidencia, pero hoy, en el avance que ha tenido nuestro movimiento, gobernamos 22 entidades de 32. Por primera vez hay una mayoría legislativa que no responde al PRI, es una mayoría legislativa de Morena, y todas las encuestas, cualquier encuesta el día de hoy, en estos tiempos en México, nos coloca con una amplia ventaja al 2024, donde queremos darle continuidad al proyecto de transformación. Es que acá en las encuestas, de alguna forma las encuestas nos han jugado un revés en varios procesos electorales, fue el ejemplo, por ejemplo, acá en el Ecuador. Pero más allá de eso, el escenario actualmente el escenario podría ir hacia la Corte Constitucional. Están mencionando los opositores a esta ley que van a presentar un recurso constitucional. ¿Qué podría derivarse de ese recurso que aún falta por absolverse? Bueno, tocará que la Suprema Corte revise. La verdad es que hemos tenido una mala experiencia con el Poder Judicial en México. Te pongo un ejemplo, que no me salgo del tema, pero me parece que es importante. Hace unos días se declaró culpable al exsecretario de Seguridad Pública del expresidente Felipe Calderón, a Genaro García Luna, en un juicio en Estados Unidos por sus vínculos y pactos con el crimen organizado. Ese mismo día, un juez mexicano le otorga el amparo a la esposa de este secretario para descongelarle sus cuentas, que en Estados Unidos se ha comprobado que son, pues que es dinero, desvío de recursos, enriquecimiento ilícito. Es decir, lamentablemente el Poder Judicial ha respondido a estos grupos de interés que nosotros hemos planteado. Es decir, una democracia no puede estar secuestrada por intereses de unos cuantos. Claro, pero sí hay que respetar la independencia de cada poder. No, totalmente, y la prueba clara es que el Poder Judicial constantemente toma decisiones contrarias a la que tomamos la mayoría en el Legislativo y el Ejecutivo. La división de poderes es una realidad, pero también me parece que hay que hablar de nuestras democracias, de cómo las democracias han estado en manos de un puñado de personas y no en manos del pueblo. ¿Qué va a pasar? Bueno, que esperamos nosotros y respetaremos, como lo hemos respetado, cualquier decisión del Poder Judicial. Seguramente le dará la razón en algunos temas. Esperemos que actúe conforme a la ley, conforme a la justicia, y no pasa nada porque nosotros no tenemos ninguna otra pretensión
más que mejorar nuestra democracia. Gracias, Afortunadamente, Citlali. México vive un momento de mucha politización y la ciudadanía observa las decisiones que estamos tomando, y eso ha debilitado a la oposición en México por las incongruencias que le acompañan y porque saben que en muchas de estas cosas mienten. Bien, estaremos atentos en lo que pase en la Corte Suprema Constitucional al respecto de este tema. Un abrazo, gracias por tu postura. Claro que sí, a la orden, mucho gusto.